Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. En el video de hoy vamos a hablar sobre una de las herramientas más útiles que tiene Lightroom en el celular y en el computador, que es la herramienta radial o los filtros radiales. Si nunca han escuchado sobre la herramienta radial o los filtros radiales, pues quédense pendientes que en este video les voy a dar dos formas en las que pueden utilizar esta herramienta para que sus fotos se vean mucho mejor. Antes de continuar, les voy a pedir que si les gusta el contenido de este canal, por favor no se olviden obviamente de darle like, de comentar en los videos, y si aún no se han suscrito al canal, por favor háganle clic a ese botón de ahí abajo que dice suscribir. Ahora sí podemos iniciar con dos formas en las que podemos utilizar la herramienta radial en Lightroom para que nuestras fotos se vean mucho mejor. Los filtros radiales o la herramienta radial de Lightroom nos permite seleccionar una parte individual de la foto que queremos editar. Si por ejemplo queremos editar el rostro de uno de los sujetos que tenemos en nuestra foto y no queremos afectar el resto de la imagen, podemos utilizar la herramienta radial sobre el rostro y así editar esta sección de la foto. Podemos de pronto subirle la exposición para que el rostro se vea más claro o más iluminado, mientras que el resto de la imagen permanece con el mismo nivel de exposición, y así el rostro puede sobresalir y llamar un poco más la atención. También nos permite entonces, a través de la herramienta radial o de los filtros radiales, seleccionar una determinada parte de la imagen y poder de pronto rescatar algunas sombras o de pronto algunas iluminaciones que quizás se habían perdido con la edición global de la foto. Entonces, teniendo un poco más esta noción de por qué es importante utilizar la herramienta radial, que es básicamente porque podemos seleccionar una determinada parte de la foto para hacerla que se vea mejor, también les quiero enseñar dos tips para que ustedes puedan mejorar su fotografía o llevarla un poco más arriba de lo que la tienen en este momento. Antes de continuar, sí debo hacerles una salvedad. Qué pena que estoy como antes de entrar en materia, sí les tengo que hacer una salvedad, y es que la herramienta radial solamente se encuentra en la versión paga de Lightroom del celular y en la versión obviamente paga del computador. Es decir, que si ustedes tienen la versión gratuita de Lightroom, esta función no les va a funcionar. Les recomiendo que se suscriban a Lightroom y que quizás, si ustedes de verdad están interesados en la fotografía y en mejorar su nivel de edición, que comiencen quizás a pagar la mensualidad de Lightroom, o mi mayor consejo es que comiencen a editar en Lightroom en el computador. No se imaginan la diferencia que hace editar en el computador versus editar en el celular, pero bueno, eso a cada quien. Ahorita sí les voy a mostrar cómo podemos mejorar nuestras fotos utilizando estos dos trucos. Bueno, tip número 1 es utilizar la herramienta radial en los costados de sus fotos, especialmente en sus fotos de paisajes. De esta manera van a hacer que sus fotos de una manera muy sutil se vean mucho mejor. Bueno, en este momento nos encontramos en Lightroom en el computador. Esta es una foto que edité de el faro aquí en Sydney, y para hacerle un pequeño ajuste que siento que va a hacer que la foto se vea mejor, vamos a utilizar entonces el filtro o la herramienta radial. Para encontrar el filtro o herramienta radial en Lightroom en el computador, lo único que tenemos que hacer es ir al costado derecho y vamos a ver un icono redondo. Si ponemos el mouse sobre ese icono, nos va a salir el nombre, filtro radial. En inglés está Radial Gradient. Entonces lo único que tenemos que hacer es presionarlo y ahí nos van a salir los distintos ajustes que podemos agregarle al filtro. Pero primero tenemos que crear el filtro, y el filtro obviamente, al ser un filtro radial, pues termina siendo redondo, y lo vamos a crear sobre el costado, como habíamos dicho. Cuando yo les digo que editamos sobre el costado, puede ser no solamente en las esquinas, sino que también en las partes superiores o las partes inferiores de la imagen, pero simple y llanamente quiero hacer el énfasis que puede ser precisamente sobre cualquier parte del costado como tal de la imagen, que para mí es todo esto, como pueden ver aquí. Entonces vamos a ponerlo aquí en la esquina izquierda, vamos a de pronto agrandarlo un poquitico. Y lo que quiero hacer entonces con esta herramienta radial es subirle un poco a la exposición para que se vea como si hay un poco más de luz. Vean que ahí ya está cogiendo un poquito mejor. Si quieren que quitarlo ahí, entonces vean que no se ve como si hubiese nada. Y si le subimos un poco la
exposición, vean que se ve como si hubiese una luz cayendo sobre el faro. Podemos también entonces subirle un poco a la temperatura de esa luz si queremos, si sentimos que se va a ver bien. Siento que de pronto no tenemos que subirle tanto porque puede terminar afectando la imagen. Voy a correr un poquito más la herramienta radial y vean qué pasa si le subimos más, pues ya se pierde obviamente la esencia de la imagen y se ve un poquito ya como muy editada, se ve como raro ese parche blanco ahí. Entonces tratemos de pronto de no sobreutilizar esta herramienta. De pronto con 1.32 y poniéndolo aquí en el costado va a hacer que se vea bien, y con la temperatura en 9 está bien, porque si le subimos más pues se va a ver un poquito extraño y se va a ver que va a terminar acaparando un poco más que las mismas nubes que están ahí. Incluso lo podemos poner aquí un poquito y así no va a terminar afectando las nubes. La foto se termina viendo de esta forma. Es un cambio mínimo, pero que hace que la foto se vea un poquito mejor. Es un cambio que de pronto ni siquiera se nota, que la gente que va a ver la foto no va a pensar que hubo una edición aquí. Simple y llanamente puede ser la luz que está sobre todo el cielo, y entonces hace que se vea de esa forma. Otro ejemplo que les quiero mostrar es esta foto que tomé en Bagan, en Myanmar. Ya la misma foto tiene un reflejo natural aquí sobre el costado, pero quiero agregarle esa herramienta radial también sobre ese costado para darle incluso un efecto mayor, o de pronto un poco más dramático, para que se vea incluso mucho más imponente ese reflejo sobre ese costado, y va a hacer que la foto se vea un poco mejor. Vean que subiéndole solamente un poco, ahí le subí un poco a la exposición a 1.28, se ve de esta forma. Si lo quitamos, entonces lo que podemos hacer es borrarlo un segundo para que vean la diferencia. Es mínima, pero vean cómo se ve cuando lo agregamos. Se ve, para mí, a mi criterio, se ve mucho mejor. Y como les digo, la persona que va a ver esta foto no va a pensar que ustedes agregaron aquí un filtro radial ni nada, sino que van a pensar que esta es la luz natural que había precisamente en ese momento cuando tomaron la foto. Bueno, el segundo tip para que sus fotos se vean mejores utilizando la herramienta radial es utilizándola de la forma invertida. Ya les voy a mostrar cómo hacerlo. Otra de las formas en las que podemos utilizar la herramienta radial, que yo la utilizo mucho en fotografía, especialmente de producto, es la herramienta radial invertida. Ya les voy a mostrar cómo funciona esta herramienta. Entonces nos encontramos en esta foto que tomé de uno de los cafés en donde yo tomo fotos normalmente aquí en Australia, y lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a aplicar la herramienta radial sobre el café, pero en vez de editar el café como tal o esta zona que estamos seleccionando, lo que vamos a hacer es que nos vamos a este costado de la pantalla donde dice invertir, en inglés está en invert, y lo presionamos. Esto lo que va a hacer entonces es que nos va a permitir editar todo lo que está por fuera de la imagen que hemos seleccionado con la herramienta radial. Para hacerles un ejemplo, vean lo que sucede si le bajo a la saturación, a la exposición. Vean que queda todo negro menos el café. Entonces, simple y llanamente, esto es para darles un ejemplo de cómo funciona esta herramienta. Lo que yo hago normalmente es que sí le bajo un poco a la exposición para que sobresalga este objeto o producto de una manera disimulada y sin abusar, obviamente creando una esfera que se ve sobreeditada sobre el producto. Mientras que si editamos utilizando la herramienta invertida, se va a ver mucho más natural y va a fluir muchísimo más. Vean que ni siquiera parece como si hubiese sido editada. Si por ejemplo no hacemos la herramienta invertida, sino que la seleccionamos normalmente, vean cómo cambia la imagen y vean lo que habría que hacer si queremos subirla a la exposición del objeto. Pues vean que el sujeto no se ve mal, vean que no se ve tampoco mal el café, pero quiero darle un poco más de contraste y eso es lo que sirve para utilizar la herramienta invertida. Aquí siento que no hay tanto contraste en la foto, si bien no se ve mal, aclaro que no se ve mal, pero siento que haciéndola invertida se va a ver mucho mejor. Entonces normalmente le bajamos un poco la exposición
y se ve un poco más el contraste y mantiene esos tonos como color madera que manejamos mucho en este café en donde tomamos las fotos. Lo mismo sucede entonces, por ejemplo, con esta foto también del mismo café. Si queremos aplicarle obviamente la herramienta invertida, es para que precisamente sobresalga este jarrón. Entonces le vamos a aplicar la herramienta sobre precisamente el jarrón que utilizamos para precisamente servir el café. Vean cómo se ve sin aplicarle nada. La foto se ve bien nuevamente, pero si le hacemos un poco, le bajamos un poco a la exposición utilizando el filtro radial invertido, vean que sobresale este sujeto de la foto. Entonces hace que obviamente se sobresalga el producto que queremos resaltar utilizando este filtro radial invertido de esta forma. Como les digo, son cambios mínimos que deberíamos utilizar esta herramienta. Esta herramienta no es para utilizarla para exagerar o abusar de ella, sino para que la foto se vea mejor de una manera más sutil. Nuevamente vamos a fotos con el café. Si nosotros aplicamos aquí el filtro radial, podemos aplicarlo de las dos formas y nos va a funcionar muy bien. Por ejemplo, aquí en el filtro radial invertido la foto se vuelve un poco más oscura y sobresale el café, y si decidimos no hacerlo invertido, sino que simple y llanamente queremos resaltar el café o la exposición del café, pues también lo podemos hacer. Pero siento que para este tipo de productos, para este tipo de fotografía, es mucho mejor utilizar el invertido, porque obviamente va a manejar mucho más contrastes y también va a manejar unos tonos un poco más oscuros o mucho más fuertes para hacer que resalte el sujeto o el producto que queremos que resalte. Esto obviamente es a criterio mío y es como a mí me gusta editar, y es una simple y llana sugerencia que les quiero hacer a ustedes si están viendo este video. Lo mismo podemos ver en este ejemplo con esta foto del lente que utilicé para promocionar el lente 10-18 de Canon. También podemos entonces utilizar aquí el filtro invertido. Vean que también hicimos lo mismo, habíamos bajado la exposición para que precisamente resaltara este lente. Si lo quitamos, vean que la foto se ve un poco más iluminada y de pronto el objeto pierde un poco de protagonismo, un mínimo. Entonces volvemos y lo agregamos y así podemos ver que el lente sobresale un poco más en la foto. Entonces este es un ejemplo también de cómo podemos utilizar la herramienta radial de una manera útil que nos va a hacer que nuestras fotos se vean mucho mejor y de una manera obviamente sutil. Bueno chicos, y eso ha sido todo por hoy sobre la herramienta radial. Sé que de pronto este video fue un poco más largo de lo que me esperaba, pero creo que así logré abarcar lo que les quería mostrar sobre esta herramienta y lo útil que puede llegar a ser para que ustedes también lo comiencen a utilizar en su día a día a la hora de editar sus fotos. Nuevamente les recomiendo no abusar de esta herramienta, utilícenla en las fotos que ustedes lo consideran necesario, y tampoco obviamente sobre editar sus fotos utilizando esta herramienta, sino que háganlo de una manera sutil. Son unos cambios que ustedes quizás ni siquiera notarían si uno no se los muestra, así que espero que de esa forma ustedes también lo puedan utilizar, porque obviamente van a hacer que sus fotos se vean mucho mejor. Espero que este video les haya gustado, les resulte útil. Si han llegado hasta el final de este video, pues entonces les agradezco, porque sé que es un video un poco más largo de lo común. Y si les gusta este contenido, nuevamente les pido que si aún no se han suscrito al canal, le hagan clic a ese botón de abajo que dice suscribir, y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.